Buenos días, estudiantes de sexto año básico. Les habla su profesora Paulina Flores y esta es la clase de Historia y Geografía. Y como podrán ver en la diapositiva, el tema a tratar son los derechos humanos. Objetivo: comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el dibujo tenemos algunos de los derechos humanos más importantes. Instrucciones. Trabaja en tu texto de estudio en las páginas el día lunes 22 y 23, el día martes 24 y 25, el día miércoles 26 y 27, el día jueves 28 y 29. Recuerda escribir la fecha en todas las páginas del libro que leas o trabajes. Va a haber algunas páginas donde tú solo vas a tener que leer, pero igual eso significa un trabajo, por lo tanto también se pone la fecha. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Nuestros derechos. Derecho a una educación gratuita. Todos los niños en Chile, de acuerdo a la Constitución, tienen derecho a una educación gratuita. Ustedes me podrían preguntar, ¿y entonces por qué hay colegios donde se pagan? Porque yo puedo elegir pagar, pero también puedo elegir un colegio gratuito y esos existen como el nuestro. Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa integral sobre los derechos humanos, un código protegido a nivel universal e internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona aspira. Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter civil, cultural, económico, político y social. También han establecido mecanismos para proteger y promover estos derechos y para ayudar a los estados a ejercer sus responsabilidades en estos derechos. Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados por la Asamblea General en el año 1945 y 1948, respectivamente. Desde entonces, las Naciones Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos humanos para incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables que ahora poseen derechos que los protegen frente a la discriminación que durante mucho tiempo han sido común dentro de numerosas sociedades. Los niños tienen derechos. ¿Cuáles son los derechos del niño? Educación gratuita. Tenemos derecho a tener un nombre, o sea, mi papá y mi mamá cuando yo nazco tienen que ponerme un nombre y me dan su apellido, nacionalidad, protección, amor, comprensión, tengo derecho a recreo, alimentación, vivienda, atención médica y a tener una familia.
Que se cumplan es responsabilidad de los adultos. Los adultos deben proteger que todos los niños tengan estos beneficios, estos derechos. El origen de los derechos humanos. En la antigüedad encontramos su primer precedente en la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande en el año 539 a.C. Ciro liberó a la totalidad de los esclavos y declaró la libertad religiosa, algo sumamente importante en aquella época. El Cilindro de Ciro es considerado la primera declaración de derechos humanos de la historia. Posteriormente, llegaron la Carta Magna en el año 1215, que establecía que el rey también estaba sujeto a la ley, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, en la que se reconocía la igualdad de todos los ciudadanos franceses ante la ley. Si hacemos una búsqueda más estricta de los orígenes de la Declaración Universal de 1948, debemos avanzar en la historia hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. La violencia desatada en el periodo que abarca de 1939 a 1945 había dejado incontables ciudades en ruinas por los continentes europeo y asiático. Millones de personas, combatientes y civiles, habían muerto y otros tantos se habían quedado sin hogar o estaban a punto de fallecer a causa del hambre. Por aquel entonces se aproximaba el final de la contienda y las fuerzas rusas cercaban la capital alemana, que se daba sus últimos coletazos tras haber sido bombardeada. Por su parte, la infantería de Estados Unidos todavía luchaba contra las fuerzas japonesas en el Océano Pacífico. Era abril de 1945. Delegados de 50 países llegaron a la ciudad de San Francisco con una meta llena de esperanza: crear un organismo internacional que fuese capaz de promover la paz y evitar cualquier atisbo de guerra futura. Como resultado de aquella reunión nació el Acta Constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas, la cual entraría en vigor finalmente el 24 de octubre de ese mismo año. Derechos de la infancia, o sea, de los niños chiquititos. Quiero que me respeten sin importar mi religión, mi color de piel, condición física o lugar donde vivo. Número 2. Identidad. Necesito un nombre y un apellido para distinguirme de los demás niños y niñas. Número 3. Amor. Quiero vivir con mi familia, que me cuide, me alimente y sobre todo que me quiera. Número 4. Educación. Tengo derecho a recibir educación y a tener lo necesario para estudiar. Número 5. Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano y feliz. Calidad de vida. Número 6. Necesito atención médica y que me cuiden cuando estoy enfermo. Número 7. Solidaridad. Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Número 8. Integración. Quiero poder reunirme con otros niños y niñas. Número 9. Tengo derecho a ser protegido contra la crueldad y el abandono y la explotación. Número 10. Auxilio. Necesito ser educado en la paz, tolerancia y la comprensión. Estos son los derechos de la infancia. La Constitución de Chile y los derechos humanos. La Constitución de Chile, en su artículo 19, promulga leyes que protegen los derechos humanos. Algunos ejemplos son el artículo número 1, que dice:
el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Número 2. La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. O sea, si llega aquí a Chile una persona que es esclava, al pisar Chile inmediatamente se vuelve libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Recordemos que antiguamente las mujeres no tenían derecho a voto porque no eran consideradas ciudadanos. Pero eso en Chile no existe. Los hombres y las mujeres tienen derecho a ir a elegir presidente o sus gobernantes. Ni la ley ni la autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Por ejemplo, establecer una diferencia como que las mujeres no tienen derecho a votar porque son mujeres. Eso es una diferencia arbitraria. Vamos a ver un video atentamente. Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse, son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, ¿a qué esa no se la esperaban? Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración.
Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. Así lo haré, Eleanor Roosevelt. Así lo haré.